productos de manera un poco más natural, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar compartiendo pantalla y cualquier consulta ya sabe que me la pueden hacer. Ok, sí se ve la presentación. Sí se ve, maestra. Ok. Bueno, entonces iniciamos, pues vamos a hablar un poco acerca de los alimentos orgánicos, que este es un tema bastante sonado últimamente y sin embargo no es algo que deba de ser tan nuevo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a iniciar pues con el concepto de que es orgánico. Entonces, orgánico es una forma en que los agricultores cultivan y procesan productos agrícolas como fruta, verduras, granos, productos lácteos y carnes. Esto quiere decir que abarca casi toda la mayoría de alimentos que nosotros ingerimos a diario. Y como dice acá, es una forma de cultivar y procesar. Es decir, que hay ciertos estándares que nosotros debemos de cumplir si queremos desarrollar un producto orgánico. Y este tipo de productos persigue ciertos objetivos, los cuales pueden ser mejorar la calidad del suelo y del agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se usan agroquímicos, que estos dañan mucho a veces los suelos, tampoco se usan abonos que no sean de tipo natural, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que el suelo mejore de cierta forma y como también el suelo es parte del ciclo del agua, ¿sí? En donde se absorbe también, entonces, por ende, el agua y mantos acuíferos también se pueden cuidar y evitar que se contaminen durante estas prácticas agrícolas. También se pretende reducir la contaminación y proporciona hábitats seguros y saludables para el ganado también. Esto quiere decir que si llevamos vacas a pastear, por ejemplo, pueden acceder a pastos más saludables y no tener necesidad de alimentar, por ejemplo, a las vacas con concentrados. También permite el comportamiento natural del ganado. Esto quiere decir, como les decía, que pueden pastear de manera natural y no necesitar de suplementos alimenticios. También promueve un ciclo de recursos autosostenibles en una granja. Es decir, que nosotros podemos hacer un ciclo en el que, por ejemplo, yo procese, digamos, maíz, por ejemplo. Entonces, yo puedo cultivar el maíz y el mismo rastrojo que queda al final, ya cuando se ha cosechado el maíz, ese mismo rastrojo lo puedo usar para reincorporarlo nuevamente a la tierra. Entonces, esto sería como un ciclo sostenible de esta parte de sembrar maíz. Y, por ejemplo, les puedo comentar que cuando yo trabajé en una empresa, esta empresa producía maíz y la planta de procesamiento de alimentos procesaba este maíz. Entonces nosotros elaborábamos tamales, pupusas y otros alimentos propios de El Salvador. Entonces, nosotros tratamos de cierta forma de implementar un poco de sostenibilidad dentro de la empresa. ¿De qué forma? Pues nuestro alimento no era orgánico porque sí se usaban, por ejemplo, abonos de tipo no natural, pero el ejemplo que les quiero comentar es referente a la sostenibilidad. Por ejemplo, si nosotros procesábamos
pulpas de zapote, por ejemplo, que es o mamey, como también se le conoce en otras regiones. Estos desperdicios de tipo orgánico, nosotros los separábamos de los desechos que se sacaban en toda la planta y se entregaban a la parte agrícola. Entonces ellos ya hacían una incorporación en la tierra de este tipo de desechos, y entonces esto nos ayudaba a poder suplementar un poco de ciertos nutrientes que el suelo necesitara, y aparte de eso también reducíamos cierta cantidad de basura que podíamos llegar a generar. Entonces eso también se puede lograr haciendo alimentos de tipos orgánicos también, porque lo que se persigue es una granja o una empresa de tipo sostenible, ¿verdad? Que podamos ir de la mano con el medio ambiente, ya que la planta sobrevive o las plantas sobreviven de los recursos naturales. Entonces de alguna forma deberíamos de devolver estos recursos a la tierra. También hay ciertas prácticas cuando hablamos de alimentos orgánicos que no son permitidas, como por ejemplo usar los fertilizantes sintéticos para añadir al suelo, porque se considera que esto puede llegar a ser un contaminante. Estas características que estoy hablando son para llegar a obtener una certificación de tipo orgánico. Cada país o cada región debería de tener un sello específico para identificar ciertos productos que sí son considerados de tipo orgánico. Por ejemplo, Estados Unidos sí lo tiene, que lo aporta este sello, la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces ellos sí entregan este sello a ciertos productores, pero siempre y cuando se haya revisado realmente que la granja o el suelo que están usando realmente sea libre de abonos que no son naturales y otro tipo de cosas. Entonces, básicamente por eso en algunos momentos o en algunas zonas nosotros podemos ver que los alimentos orgánicos a veces son de alto costo, ¿sí? Entonces, pero es porque los agricultores tienen que hacer el doble de esfuerzo para poder lograr esta certificación. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, si vamos a una zona agrícola, no vamos a incentivar a la gente a que se certifique de buenas a primeras, ¿verdad? O desde el inicio, sino que lo que debemos de perseguir es aconsejar al agricultor siempre a recurrir a métodos más naturales para poder obtener ciertos productos. Entonces, por ejemplo, en esta parte orgánica no se permiten fertilizantes sintéticos, como les decía. Tampoco se permiten usar sedimentos de aguas residuales, que esto ya lo vamos a ver más adelante, ahora mismo en la clase. Estos sedimentos de aguas residuales son las aguas que vienen de las industrias, y en ocasiones se hacen como pilas. Entonces en estas pilas se hacen se agregan a veces ciertos químicos que ayudan a reducir la contaminación del agua, y quedan al final un sedimento. Entonces este sedimento no se permite integrarlo en el suelo, pues porque ya lleva residuos químicos que también pueden contaminarlo. No se permite tampoco la irradiación del producto terminado. Si ustedes saben, hay un tipo de preservación de alimentos de tipo agrícola, como de frutas o verduras, que en ocasiones lo que se hace es emitir una irradiación. Entonces, esta irradiación lo que hace es eliminar bacterias y también provocar
que el producto no madure de una forma tan rápida. Entonces, en los productos orgánicos no se permite este tipo de preservación de alimentos. Tampoco se permite usar la ingeniería genética, que también ya lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere esto? Con los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Que son muy señalados actualmente. Y tampoco se permite suministrar antibióticos u hormonas de crecimiento a los animales, como por ejemplo a veces se hace en los pollos, ¿verdad? Que se les inyecta ciertas hormonas para que estos engorden de una forma más rápida o que ganen más peso de lo que naturalmente pueden llegar a ganar. Entonces, esto tampoco es permitido en la línea de los orgánicos. Entonces, ¿qué sí es permitido en la línea de los orgánicos? Pues usar residuos vegetales, como les comentaba, dentro de la empresa donde trabajé, hacíamos esto, usábamos los residuos vegetales para poderlos incorporar a la tierra y poderlo usar como abono. A este tipo de abono se le llama abono orgánico o abono verde. Y en ocasiones también esto puede llegarse a usar los excrementos de animales, pero siempre y cuando este excremento se haya hecho una preparación previa. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tendría que reducirse el pH de las heces para poderlo incorporar en el suelo y darle también un cierto secado, que el secado puede ser natural al suelo. Entonces, en esto puede utilizarse de esta forma y luego se incorpora al suelo. Tenemos también otra práctica que también es permitida en la línea de los orgánicos, la rotación de cultivos. Esto ayuda a que el suelo recupere ciertos nutrientes que, por ejemplo, perdió con el maíz, y si vengo y siembro frijoles, entonces con el frijol va a adoptar otro nutriente, lo va a recuperar. Entonces se puede sembrar una temporada maíz y otra temporada frijol, u otro tipo de producto, dependiendo también de la zona en la que estemos trabajando, ¿verdad? Tenemos también que se pueden usar, en lugar de insecticidas, podemos usar insectos que sean depredadores de otros. Por ejemplo, insectos que se coman a las langostas, por ejemplo, eso se puede usar también. O se puede recurrir a trampas también de tipo natural, que se pueden colocar en medio de los cultivos, y de esta forma evitamos usar insecticidas que también, si se usan en exceso, pueden llegar a dañar a los consumidores. Y también podemos usar ciertos pesticidas de tipo natural. Entonces, dentro del desarrollo de productos alimenticios orgánicos, es importante que sepamos que de dónde viene nuestra materia prima. Si nuestra materia prima está certificada con el sello de orgánico de la zona o de la región o del país, entonces nosotros podemos también decir que nuestro producto es orgánico, siempre y cuando cada ingrediente que incorporemos en el alimento que vayamos a desarrollar sea de tipo orgánico, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, que un tamal de elote, que voy a usar elote, margarina, sal, por ejemplo, azúcar, y solo el elote es orgánico. Entonces, si solo el elote es orgánico, yo no puedo decir que mi tamal es de tipo orgánico. Sí puedo decir esto siempre y cuando todos los ingredientes, el azúcar, la margarina o la grasa que usemos y la sal, no se puede catalogar como orgánico porque siempre es de tipo natural, pero por ejemplo el azúcar
así porque hay diferentes procesos para su refinación. Entonces, eso también es importante que lo sepamos para que, por ejemplo, nosotros como consumidores tampoco nos dejemos engañar ante cualquier producto que nos diga que es orgánico. Básicamente lo orgánico pueden llegar a ser frutas, verduras que no estén procesadas para que nosotros sepamos que realmente eso sí es orgánico, pero decir que un producto ya desarrollado o decir que un alimento procesado o semiprocesado sea orgánico, sí es como que nos estén engañando porque es muy difícil llegar a tenerlo. Sin embargo, sí se puede, pero sí es de tener cuidado en qué tipo de alimento es, ¿verdad? Sí creemos que puede y que los ingredientes pueden llegar a ser de tipo orgánico. Como les decía, cada país o región puede entregar un sello de certificación luego de que se cumplen ciertos criterios o requisitos que garanticen la naturaleza del producto o que si el producto es de tipo orgánico específicamente. En seguridad alimentaria, ¿cómo podemos aportar nosotros? Es importante que las personas comprendan que no necesitan una gran inversión para poder comer de forma natural y con alimentos de fácil acceso a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra casa podemos incluso sembrar, por ejemplo, en unas macetitas, ciertas hierbas que usamos para la cocina, como podría ser hierbabuena, romero, por ejemplo, lo podemos tener de forma natural en nuestra casa. Si tenemos más espacio, podríamos incluso hacer un huerto casero y poder sembrar tomates, por ejemplo, chiles verdes, cebollas. Y de esta forma, también si las personas aprenden a hacer esto, difícilmente podamos decir no tengo acceso al alimento. ¿Sí? En ocasiones, cuando las personas viven en la parte rural, a veces es más falta de voluntad de poder hacer y acceder a alimentos bastante nutritivos porque están muy acostumbrados a comer las cosas ya procesadas. Entonces es más fácil poder acceder a este tipo de productos y que no vamos a gastar tanto, ¿verdad? Económicamente hablando. Y luego podemos tener un enfoque en desarrollo de productos agrícolas que no han sido habitualmente explotados y que aportan nutrientes de gran importancia. Por ejemplo, acá en El Salvador hay un producto que se llama ojuste, que es una semilla de la cual se puede hacer, por ejemplo, harinas, y esta semilla es muy alta en minerales como fósforo, como hierro, y también es alta en antioxidantes. Entonces, sin embargo, esta semilla no se explota de una manera como podemos explotar el maíz, por ejemplo. Entonces, no sé si en sus países hay algún producto que ustedes consideren que se puede explotar de manera en alimentos, por ejemplo, o que se puede explotar de manera agrícola también y que realmente no se hace. No sé si alguno conoce algún alimento de este tipo. Buenas tardes. Aquí en México, la malanga, en el sureste de México. Nosotros tenemos mucha malanga y ya ve que no tiene tantas calorías, o sea que es muy, muy rica en nutrientes, se está haciendo harina y todo, pero al parecer es muy laborioso su trabajo, o sea, la cosecha. Y ahorita se están haciendo muchas frituras aquí de malanga con las famosas air fryers. Entonces es lo que están promoviendo, pero no se ha logrado, digamos, a pesar de ser un tubérculo que nosotros tenemos por mucho tiempo,
no está incorporado a la dieta del tabasqueño. Simplemente, por ejemplo, si se piensa en yuca, si se piensa en camote, que también son buenos y son saludables, se piensa en dulce de camote o se piensa en el camote frito, en la yuca frita o aquí hacemos unas tortitas de yuca, pero van fritas. Entonces, muchas cosas que aquí tenemos se pudieran explotar más si, digamos, desde pequeños supiéramos como que los nutrientes y cómo sembrarlos, porque muchos de ellos aquí se siembran de una manera, digamos, natural, porque aquí todo lo que se tira sale. Es una tierra muy rica, pero no hay una cultura de comer verduras. Comemos mucha carne. Entonces, esa sería como que una de las que podríamos nosotros decir. Entonces, eso sería una oportunidad para poder desarrollar un producto alimenticio en base a esta malanga, ¿sí? Entonces, y poder también en una comunidad, por ejemplo, donde generalmente se dé ese producto, pues incentivar a las personas a que puedan también alimentarse de ello y poder ir haciendo diferentes productos en base a este tubérculo, ¿verdad? No sé si alguien más quiere compartir. Yo he observado que en los autoservicios está la denominación de orgánicos. Normalmente son más caros, generalmente son mucho más caros. No son como que muy diferentes a los otros que no son orgánicos y yo veo que no tienen mucho mercado. O sea, solamente en los autoservicios que ya son están en colonias muy alto ingreso, es donde se distribuyen, pero normalmente caducan ahí en el anaquel. Ok, sí. De hecho, lo orgánico generalmente es un poco más caro, pero es porque todo el proceso debe de estar certificado. Entonces, es bien difícil, por ejemplo, controlar una plaga en un área agrícola de manera natural. Sí se puede, porque sí se han logrado tener éxito, pero sí requieren de muchos recursos. Entonces, al final, por eso tiende a ser un poco más caro. Y también deberíamos de observar si tienen los sellos también, porque de pronto cualquier persona puede decir, mis manzanas son orgánicas, y realmente no sepa cómo demostrar que realmente es orgánico, ¿verdad? Entonces, también eso es importante, que como consumidores tampoco no nos dejemos engañar en ese tipo, ¿verdad? Sí, es algo que no debería de ser tan caro, porque al final pues lo que queremos es acceder a productos más saludables siempre. Pero como es un mercado que va tomando auge, entonces lastimosamente, como todo lo que conlleva dinero al final, entonces siempre va a ser un poco más caro. Pero sí, no son malos, de hecho es lo mejor que podríamos llegar a obtener. Sin embargo, recuerden que el uso de los pesticidas y todo lo que lleva a la parte agrícola ha venido a arruinar la parte natural del área agrícola. Entonces, de ahora es bien difícil combatir plagas de manera natural, cuando tal vez en algún momento, cuando no existían los pesticidas, sí se lograba. Pero conforme hemos ido avanzando y usando estos tipos de pesticidas, pues las plagas van tomando resistencia a ellas, a los pesticidas, entonces es más difícil, ¿verdad? Entonces, al final, lo ideal sería, como hablábamos la vez anterior, de que deben de haber políticas, ¿verdad?, dentro de los países que exijan ciertas cosas. Entonces, lo más que se ha logrado a nivel agrícola es que los pesticidas ya están clasificados. Por ejemplo, ya hay unos que ya no son permitidos, que se fueron catalogados como etiquetas rojas, se les llama, que sí se ha comprobado que pueden llegar a ocasionar cáncer a la larga.
tanto para el que lo aplica como para también el que consume producto tratado de esa forma. Entonces, ahora solo se aceptan pesticidas de etiqueta azul y etiqueta verde, que es lo más recomendable usar, que no son tan residuales y que sí se debe de respetar cierto tiempo antes de la cosecha, pero se ha demostrado que si se respeta ese tiempo, pues no hay una repercusión hacia el consumidor. Sin embargo, pues lo mejor sería usar pesticidas de tipo natural. Sí, por ejemplo, acá en El Salvador hay una hoja que se llama NIM, y esta hoja también hay agricultores que la usan para poder eliminar plagas como de hormigas, por ejemplo, o también de estas como pulgones que van comiendo las plantas. Entonces, también eso se puede ir promoviendo y usar más este tipo de productos. Si llegásemos a tener contacto con agricultores, ¿verdad? Siempre recomendar lo natural y también guiarlos a ellos en la manera en la que los pesticidas que se usen sean los adecuados y los aceptados. Voy a seguir compartiendo pantalla. Y, por ejemplo, ¿ustedes creen que es lo mismo natural y orgánico? Estilo orgánico. ¿Cómo? Sobre tantito. Bien, okay. Buenas tardes, maestra. Por aquí Ricardo Jiménez. Sí, Ricardo. Bueno, creo que puede variar un poco en el sentido de que en el término actual, creo que a todo aquello que se le puede llamar orgánico necesita a fuerza una certificación o sellos para que pueda demostrar que es orgánico. En cambio, lo natural, al menos lo que se consume o lo que nosotros podemos de una u otra manera producir en casa, pues no necesitamos tener un sello o una certificación para saber qué es real. Creo que interviene esa parte un poquito en el aspecto comercial, ¿sí? Para poderlo sacar, pienso yo, no sé, para poderlo sacar de venta al público. Por ejemplo, yo tengo una experiencia, si me permite, en el 2009 acá en Tabasco, con un grupo de compañeros hicimos un pequeño proyecto. Trabajamos con lo que son los plátanos o bananos. Hay un específico de APA que en su mayoría se dedican a la parte que pues, se exporta fácilmente hacia el norte. Nos participamos plantando el plátano orgánico, pero una de las dificultades que nosotros nos encontramos es primer mercado, que es muy exclusivo y aparte en ese momento creo que no había tal vez la cultura sobre eso y en base a ello, por ejemplo, no podíamos competir contra los precios de otros productores que, por ejemplo, un banano orgánico toma un color diferente al que comúnmente nosotros vemos en un súper, ¿no? El banano o el guineo o el plátano, como lo conocemos, es amarillito. En cambio, el orgánico, por la manera en que se produce para que sea orgánico, perdón, toma un color más cafecito. Entonces, por cuestión estética, la gente casi no lo compraba y la verdad tuvimos en ese entonces bastante pérdida. Entonces, a pesar de que se contaban con los sellos, las certificaciones y el procedimiento o el proceso estaba certificado, no, recuerdo que no tuvimos mucho éxito, también por la parte económica de nuestro estado. Entonces, creo que hacia el norte sí fue muy bien recibido, ¿sí? Porque la cultura en cuanto a lo fitness, el cuidado de la salud y ese tipo de cosas, está un poquito más fuerte hacia el norte. Entonces, hacia allá no había problema. Fácilmente podíamos desplazar
los Thermo King o los contenedores, pero aquí de manera local muy difícil porque la gente tal vez en la cuestión de cultura o de información creo que no había mucha difusión y esa era una de las limitantes, perdón, la cuestión económica y tal vez la falta de conocimiento en ese sentido, ¿no? La información más que nada. Bien, hasta ahí. Sí, muchas gracias, gracias por compartir, muy interesante. Y sí, ¿verdad? O sea, a veces también, como decía nuestro compañero, es la falta de información también de las personas. Y como hablábamos la clase pasada, lo importante que es que tengamos una educación alimentaria adecuada desde pequeños, ¿verdad? Que esto ha sido como un déficit que hemos tenido tanto a nivel de la región latina. Hemos tenido mucho déficit en educación alimentaria, pues porque si de verdad lo tuviéramos, pues todos supiéramos comer de una manera diferente y también como consumidores podríamos también exigir otro tipo de productos también. Profesora, Entonces, acá tenemos una publicidad de un lugar que se llama Casa de Pan y dice pan artesanal elaborado con harina de trigo de grano entero. ¿El hecho que sea grano entero es orgánico? no, eso quiere decir que es lo que llamamos integral también a veces, porque cuando son harinas blancas más que todo, el grano de trigo es como así, ¿sí? Si nos lo imaginamos. Entonces, el salvado del trigo es la primera cáscara que tiene el producto, el grano del trigo. Y las harinas blancas se les quita esta primera cáscara y solo se procesa como la parte central del grano. Entonces, cuando dice que es de grano integral o de grano, ¿cómo dice? Grano entero. Grano entero, eso quiere decir que no está desprovisto de esa primera capa, sí, que esta capa es bastante fibrosa, entonces lo que nos ayuda es a poder tener un mejor trabajo en nuestro intestino, que eso ya lo vamos a ver más adelante también con los alimentos funcionales. Entonces, por ejemplo, los panes integrales, que son hechos de harina, de trigo también, pero harina de trigo integral o de granos enteros, no es que sea solo para gente que está haciendo dieta, sino que es una opción más saludable de nosotros poder comer pan porque aporta un poco más de fibra y nos ayuda a que el intestino trabaje un poquito más a la hora de hacer la digestión. Entonces eso quiere decir cuando es grano íntegro o grano entero. Ok, bueno, entonces Gracias. seguimos. Entonces, en efecto, no es lo mismo natural y orgánico. Natural quiere decir que no lleva colorantes, que no lleva saborizantes ni conservantes artificiales. Y esto quiere decir que tampoco que no se refiere al método en sí, ¿verdad? A cómo hemos obtenido, por ejemplo, una salsa de tipo natural, sino que es que no le agreguemos algo adicional a lo que ya tenemos como materia prima en sí. Entonces, por eso no es lo mismo natural y orgánico. Entonces, vamos a los alimentos funcionales que también son bastante mencionados. Entonces, los alimentos funcionales son aquellos que aparte de los nutrientes que aportan, se ha demostrado que hay ciertos componentes que contienen, que afectan de manera beneficiosa a determinadas funciones del organismo. Por ello, muchos alimentos se enriquecen o suplementan con sustancias beneficiosas. Entonces, podemos tener alimentos funcionales naturales, como por ejemplo el brócoli, las nueces o el aceite de oliva. Esto quiere decir, por ejemplo, el brócoli tiene mucho aporte de antioxidantes, también de vitaminas y minerales, y hay un mineral que se llama cromo, que ayuda también
a bajar la glucosa en la sangre. También la fibra que tiene nos ayuda a mejorar en nuestro intestino el paso, ¿verdad? De las heces, entonces nos va a ayudar a poder tener una evacuación normal. Las nueces también aportan ciertos elementos que ayudan a poder controlar el colesterol malo en las personas, y el aceite de oliva, que también es una opción más saludable. Estos alimentos funcionales naturales no quiere decir que al comer una nuez o al comer, por ejemplo, hay un mito acá en El Salvador que hay gente que dice que cuando se le baja la presión, que se tomen un ajo, porque el ajo ayuda a la presión del cuerpo, en la sangre, entonces del corazón, perdón. Entonces, esto es un mito. Regularmente los alimentos funcionales van a tener su acción en nuestro cuerpo siempre y cuando estén de manera balanceada dentro de nuestra dieta, porque de nada me sirve, por ejemplo, yo comer un día una sopa de brócoli o una ensalada que lleve brócoli si los siguientes días de la semana no voy a comer de manera saludable. Entonces, lo importante es lograr incorporarlos dentro de la dieta de manera normal, ¿verdad? Porque nos ayudan a ciertas funciones en nuestro organismo. También, por ejemplo, el tomate contiene licopeno, y esto es un antioxidante, y los antioxidantes previenen el envejecimiento celular. Entonces, esto también nos ayuda, por ejemplo, a que la piel no se nos arrugue tan rápido, por decirlo así. También reduce el colesterol y baja la presión arterial, y también el licopeno ayuda a la formación de plaquetas en la sangre. Pero también, como les decía, es de incorporarlo dentro de una dieta normal. Entonces, también tenemos alimentos funcionales que pueden ser procesados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos alimentos que pueden estar enriquecidos con ciertas vitaminas o minerales para poder suplir una deficiencia que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, en la parte de Europa es muy mencionada esta margarina con fitoesteroles. También tenemos jugos enriquecidos, puede ser con vitamina A, con vitamina C, con vitamina D, por ejemplo. Y tenemos yogures que tienen probióticos, que ya vamos a ver qué son también más adelante, y cereales fortificados también. Los cereales fortificados pueden ser fortificados con vitamina D, por ejemplo, también, o con vitamina A, también he visto algunos. Entonces, a eso se llaman alimentos funcionales procesados. Entonces, tenemos probióticos, que generalmente se usa el yogur. Tenemos antioxidantes. Los antioxidantes también los podemos nosotros tomar de tipo natural. Todas las frutas y verduras tienen antioxidantes, entonces esto también nos va a ayudar a nuestro organismo. Tenemos los probióticos, que también son fibras que nos ayudan a nuestro intestino. Tenemos ácidos grasos como el omega 3, por ejemplo, que una fuente del omega 3 más recomendada es el pescado, sobre todo aquellos pescados que tienen más contenido de grasa. Entonces, el pescado también nos puede proporcionar esta fuente. Tenemos vitaminas, minerales y ciertos fitoquímicos también que nos ayudan a funciones dentro del organismo. Entonces, ¿qué son los prebióticos y los probióticos? Entonces, los prebióticos son componentes alimenticios naturales y no digeribles que pueden promover el crecimiento de bacterias útiles en el intestino y que apoyan a los probióticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que son alimentos ricos en fibra,
como algunas legumbres, los frijoles, chícharos, avena, plátanos, frutos rojos, espárragos, ajos también, puerros o cebollas. Y tenemos también, ¿por qué deberíamos de consumirlos? Pues porque pueden mejorar la salud gastrointestinal y la absorción del calcio, y se recomienda consumir al menos 5 gramos de prebióticos todos los días. ¿Esto qué quiere decir? Que regularmente podemos pues consumir avena, por ejemplo, o como les explicaba, del pan hecho de trigo o de grano entero, que lo que nos proporciona es más fibra. Entonces la fibra es como un abono que nosotros podemos tener en nuestros intestinos para que las bacterias buenas que ya tenemos se puedan alimentar de esta fibra, ¿verdad? Y poder poblar de manera adecuada nuestro intestino. Entonces, los probióticos, ¿qué son? Son microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas pueden promover beneficios a la salud del organismo hospedador. ¿Qué beneficios podemos llegar a tener? Disminución de los síntomas de mala absorción de la lactosa, por ejemplo. Un equilibrio de la microbiota cólica, es decir, que podemos lograr un equilibrio entre nuestras bacterias buenas en el organismo, y esto nos va a ayudar a poder que estas bacterias puedan luchar contra otras bacterias que en algún momento puedan llegar a nuestros intestinos. Tenemos regulación del tránsito intestinal también y una modulación de la respuesta inmunitaria. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, yo solo al tomarme un yogur voy a suplir todo esto. Como les decía, es también la importancia de la dieta balanceada, no solo me voy a comer un yogur al día, por ejemplo. Entonces, tenemos también ciertos alimentos que pueden ser simbióticos, que son mezclas de prebióticos y probióticos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, también ciertos nutrientes como los flavonoides, que también son elementos químicos que están presentes de manera natural en los alimentos y que nos ayudan a evitar ciertos problemas en nuestro organismo. Por ejemplo, las antocianinas, que se pueden encontrar en diversos frutos como arándanos, grosellas negras, uvas rojas, uvas merlot, frambuesa, fresas y moras, y que también las antocianinas están presentes en los vinos tintos también. Entonces, ¿cuál es la función que pueden llegar a tener? Pues pueden llegar a ser un antioxidante, puede llegar a ayudarnos de forma de que evitemos también generar células cancerosas. También tienen una función antiinflamatoria y antitumoral. Tenemos flavonas que están presentes en los cítricos como naranjas, limones y uvas, que son reductores del colesterol, por ejemplo. Flavonas que están presentes en hojas, flores y frutos como glúcidos, como el apio, el perejil, pimientos rojos, manzanilla, menta, el ginkgo biloba, también una de las principales fuentes de flavonas. Esto también nos ayuda a tienen una capacidad antiinflamatoria en nuestro cuerpo también, y otras más. Y así podemos ver como otros componentes químicos que nos van a ir ayudando y que generan una función beneficiosa en nuestro cuerpo. Esta presentación la voy a subir al campus para que ustedes tengan la información. Ahora, meternos a hablar un poco de los organismos genéticamente modificados es un tema bastante difícil porque lleva mucha genética y química, y en ocasiones no tenemos las bases científicas para comprenderlos, pero sí les voy a hablar un poco acerca de la biotecnología alimentaria, que es una de esas aplicaciones, son los organismos genéticamente modificados, y se lo voy a explicar con este mapa de conceptos pequeños, ¿verdad? El fundamento de la biotecnología, pues, ¿qué es? Primero, es el uso de organismos vivos
sí, como veíamos, los probióticos pues usan microorganismos, básicamente del género Lactobacillus, pueden ser algunos. Entonces estos organismos vivos o parte de ellos se usan para producir o modificar un alimento. También se usa en la manipulación y transferencia de genes, algunos de ellos, y en la tipificación del ADN, clonación de plantas y animales. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que puede llegar a tener la biotecnología alimentaria? Mejoras de materias primas, por ejemplo, se pueden llegar a hacer almidones, digamos, de manera modificada, en la que ayuden a tener ciertas texturas mejores en los alimentos, ¿sí? Y dentro de las mejoras de las materias primas, pues pueden estar los alimentos transgénicos, que pueden haber soya, maíz o arroz, por ejemplo, y en animales también, que pueden haber salmones. Esto es un tema bastante delicado porque en ocasiones, ya vamos a ver acá, por ejemplo, en las desventajas que podemos llegar a tener, pues son en las repercusiones ambientales, ya que en ocasiones puede llegar a haber un trato poco ético en los animales, ¿verdad? Que estemos experimentando, entonces también eso no estaría bien. Pero sin embargo hay, por ejemplo, aplicaciones que se toman genes de plantas de una y otra para poder generar una especie un poco más resistente a ciertos cambios climáticos, por ejemplo. Entonces, al final, esta biotecnología también nos va a apoyar mucho cuando requiramos, por ejemplo, de ya irnos adaptando a los cambios climáticos que estamos percibiendo ya, que en ocasiones llueve mucho, en ocasiones llueve poco. Entonces, que la agricultura se vaya tratando de adecuar a esto que es inminente, lastimosamente, que podíamos haberlo evitado, pero como humanos no nos pusimos las pilas en ese tema, ¿verdad? Entonces nos va a tocar adaptarnos de otra forma. Entonces ahí ingresa la biotecnología alimentaria. También en el procesado y conservación de alimentos se pueden obtener enzimas o aminoácidos también de manera más sintética, de manera más adecuada, ¿sí? Y en la que podamos de esta forma, por ejemplo, si yo obtengo vitaminas, poderlos incorporar a alimentos y que vayan a ser de tipo suplementario, ¿verdad? Como veíamos en algunos jugos que son fortificados con vitamina A, por ejemplo. Tenemos bioconservantes o cultivos probióticos, como veíamos, que están acá las bacterias que les mencionaba, los lactobacilos, por ejemplo, están también las Saccharomyces cerevisiae, que también es la que interviene en el proceso de la cerveza también. Entonces, esta es una de las aplicaciones, este tipo de productos. Y también podemos tener un cierto control de calidad y seguridad alimentaria, como les decía, pues para irnos adaptando a los cambios climáticos también. Y tenemos ciertas ventajas, pues alimentos con mayor valor nutricional. Esto quiere decir que que podemos fortificar los alimentos, como les mencionaba, la margarina con fitoesteroles. El fitoesterol es una sustancia que ayuda a poder controlar el colesterol malo en el cuerpo. Entonces se agregó como irónicamente a una grasa, ¿verdad? Entonces esta margarina es muy sonada en Europa, entonces a través de la biotecnología alimentaria pues se pueden obtener este tipo de productos. Podemos llegar a tener también mayor productividad y disminución en costos. También en los cultivos, como les mencionaba, puede haber cierta resistencia a insectos y patógenos si se hace una mezcla en algunos cambios genéticos, ¿verdad?
¿Qué desventajas? Pues las que les mencionaba, un trato poco ético a los animales, posible transferencia de algunos de los genes entre diferentes especies. Entonces ahí se va a ir perdiendo como la trazabilidad transgénica ya sea del animal o de la planta, ¿verdad? Desarrollo de plagas más resistentes y una pérdida de la biodiversidad también. Y a las repercusiones de salud del ser humano, pues pueden llegar a provocar reacciones alérgicas en algunas personas que pueden llegar a ser muy sensibles, desarrollo de resistencia a antibióticos también. Y luego, pues también el futuro de la biotecnología pues tiene que ir de la mano de regulaciones, como hablábamos anteriormente, que cada país debería de tener políticas que regulen a la industria alimentaria. Y sin embargo, ya hay ciertas regulaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA regula el uso de alimentos transgénicos también, y debe de incluirse pues elementos como la FAO, ¿verdad? Que también regulan los alimentos a nivel de las Naciones Unidas. Entonces, básicamente, esta es la biotecnología de alimentos. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Yo quiero aprovechar porque ya ve que una repercusión que usted menciona es la parte de las alergias. No sé si usted puede notar todo lo que tengo yo aquí rosado. A mí últimamente, bueno, a raíz de unos meses atrás, he estado luchando con alergias alimentarias. Primero fue por un piquete de chinche que desarrolló unas cosas en mi piel, hinchazones y todo. Pero ahora ciertos alimentos que yo como, si no son totalmente naturales y orgánicos, me provocan muchas alergias. Entonces es donde nos damos cuenta que realmente esos cambios que van haciendo en la alimentación sí afectan el consumo humano. Por ejemplo, a mi familia, a nadie le hace mal. O sea, a mi esposo y todo normal, pero si yo lo como, a mí sí me hace mal. Entonces ya hemos ido notando que tengo que checar, por ejemplo, el chocolate totalmente orgánico. Afortunadamente aquí en Tabasco producimos mucho cacao, entonces no hay problema por ese lado, ¿no? Pero sí es algo que yo he venido notando. Yo digo, ay, soy mi propia conejillo de indias, porque sí, efectivamente, empezando con el huerto en casa y todo, pero llega a ser muy costoso, porque, por ejemplo, si queremos comer ensalada solamente, ya nos ha tocado encontrar unos gusanos en algunos restaurantes que no desinfectan bien. Y como mencionaba uno de mis compañeros, es muy caro, porque realmente aquí no hay a pesar de que tenemos demasiada naturaleza, frutas y verduras, no hay una cultura de que comamos lo local, sino que realmente todo es muy procesado, dulce, frito. Entonces, para mí sí está siendo bastante difícil este proceso de alimentar. Sí, de hecho, ciertas alergias también se desarrollan debido a algunos agroquímicos también. Entonces, también como les comentaba también en la clase anterior, es una responsabilidad por parte de la industria de alimentos también ser ético y declarar todo lo que los productos pueden llevar para personas que son alérgicas o que pueden llegar a ser muy sensibles a ciertos ingredientes, ¿verdad? Entonces eso también debe de estar regulado, que de hecho sí hay leyes que sí exigen que esto sea declarado. Por ejemplo, en Centroamérica sí tenemos reglamento al respecto. También a nivel de las Naciones Unidas también debe de ser, y en Estados Unidos también. Entonces, en todos lados sí se debe de describir qué tipo de alérgenos pueden llegar a tener los alimentos, como lo veíamos la clase pasada, ¿verdad? Que son básicamente 9, si recuerdo. Entonces deben de estar bien etiquetados también en el producto,
para evitar pues daño al consumidor, ¿verdad? Que la industria debe de hacer que esto no pase, ¿verdad? Porque también puede tener repercusiones. Si alguien fallece de una reacción alérgica, pues van a haber repercusiones hacia la empresa, entonces la industria debe de evitar eso también. Para pasar al otro tema, que es el impacto ambiental de la industria, voy a compartirles un video que de hecho ya está colocado en el aula virtual también, por si lo quieren volver a ver, pero se lo voy a mostrar ahorita para que conforme al video hagamos una conclusión en general acerca del impacto que puede llegar a causar la industria de alimentos, y no solo la de alimentos, sino que cualquier otro tipo de industria en el ambiente, ¿verdad? Y en la zona donde se desarrollan estas industrias. Entonces, les voy a compartir ese video y me dicen si se ve y si se escucha. Esta excavación que ustedes ven aquí es una olla agrícola. Creo que está adelantado, ¿no, maestra? Sí se escucha, sí, el programa es mucho más largo, pero solo les voy a presentar esta última parte, entonces para que ustedes puedan verlo y podamos tener una discusión al respecto. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha, gracias. Sí. Ok, yo siento que están un poco tardadas las imágenes, pero es la calidad del internet. Sin embargo, ustedes lo pueden ver en sus casas nuevamente también. Y solo para que cerremos esta sesión con una discusión de qué les generó el video, o también si ustedes saben de otros casos que también se den y que en los que podamos ver que hay abuso por parte de las industrias y que llegan a dañar a las comunidades aledañas a estas industrias. De hecho, eso está regulado, por ejemplo, acá en El Salvador hay una ley de medio ambiente en la que antes de construir la industria se verifica que esto no suceda. Sin embargo, las leyes están, pero no se cumplen a cabalidad, porque hay, por ejemplo, acá no es que hayan tantas industrias así, sino que también hay muchos permisos de construcciones de centros comerciales, que hoy a la larga lo que hemos estado viendo es que hay demasiadas inundaciones acá en la capital. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que hay un descontrol en las construcciones. Se construye donde creen que es adecuado cuando no hay un estudio verdadero para poder hacerlo. Diga, Alejandro. Maestra, buenas tardes, Alejandro Gallegos. Mire, nosotros nos encontramos en el sureste de la República Mexicana, ya lo he compartido en otras cátedras aquí con ustedes y hacía alusión en la pasada también. Estamos en el país de México, rayamos con Guatemala, Belice, prácticamente con Guatemala tenemos algo que le llamamos nosotros aquí una frontera, la frontera del Petén, las 8, si no me equivoco, 8 fronteras que tiene nuestro país, México, pero sufrimos también las mismas consecuencias. Créanme que el estado de Tabasco, que tiene 17
este municipio es un estado bello, precioso, con toda la flora y la fauna que podamos conocer o desconocer en su totalidad. Al menos tenemos un producto hermano del aguacate. Acá el aguacate es criollo, un aguacate más largo, más grande, y en estos momentos se está produciendo nada más en la zona de Tabasco. No hay otro estado que lo produzca. El chinín hacia la zona de Cunduacán, Comalcalco, entre otros municipios. El chinín, aunque algunos dicen que es originario de San Luis, pero el chinín se da más aquí, es aquí o si lo trajeron de algún otro lado, pero es aquí de nuestro estado. Y como ese producto tenemos muchísimos más. Sin embargo, el problema que usted comentaba hace un momento en cuanto a los vasos reguladores, en efecto, han invadido las autoridades, los gobiernos que nos han encabezado aquí en el estado de Tabasco, han permitido la venta de terrenos, de lotes, de vasos reguladores para construir y seguir haciéndolo. Vienen a abaratar la mano de obra. Mire, nosotros teníamos, decía yo un día pasado, la ruta del cacao. Le hemos perdido en su totalidad la compra. Teníamos una empresa que se llamaba Oleaginosas del Sureste de México, Oleaginosa, una aceitera, donde se producía aceite, jabón, aquí en el estado de Tabasco, y prácticamente desapareció, quedó congelada. Llega usted a una zona donde se construye una refinería que se llama Paraíso, el municipio de Tabasco, cercana al río, etcétera, y puedes ver los sembríos de coco, pero ya no hay una producción. Parte vino el amarillamiento letal y afectó muchísimo a la copra. Otro de los productos, teníamos hace 15, 20, 30 años, teníamos 10 a 12 ingenios azucareros en producción, que era del Estado. Hoy tenemos 12 azucareros nada más en operación, de los cuales ni están en manos de los mexicanos. Ya se vendió a otras áreas. Están en la zona que le llamamos nosotros la zona de la Chontalpa Grande, lo que es el municipio de Cárdenas. Ahí están anclados los únicos dos. Hay otro más, otro ingenio azucarero en el municipio de Tenosique, que raya con Guatemala, pero que cerró sus puertas por muchísimas cosas también. Éramos productores de sandía, maestra. Hoy toda la sandía que se consume aquí en esta zona del país, de México, viene de la zona de Sonora, del norte de Sonora, Durango, donde se está produciendo. ¿Y qué cree? El 30% del agua salada o para tomar de consumo la tiene nuestro país. Nuestro estado, el agua en todo el país. Y el 70% del agua, del agua dulce, del agua salada, pues ya se imagina usted, ¿no? Tenemos muchísimos ríos. Es lamentable que llega usted al norte del país, lo que es los otros 32 estados restantes, 31 estados restantes, y allá están industrializando el agua. Están haciendo eso que es ahí. Acá le llamamos jagüey. Son jagüeys que se construyen para que los animales no beban, pero carecemos de dos cosas. En la zona donde nosotros estamos dependemos de 4 presas. Esas 4 presas están en el alto de Chiapas. Y entonces descienden esas presas y se vienen hasta llegar aquí a nuestros caudalosos ríos del estado de Tabasco. Usted lo puede bloquear y va a ver que vivimos en una cápsula de agua y nos inundamos. Entonces nos pega la seca y nos pega la creciente. Un servidor, yo vivo en un rancho, vivo en un campo, y lo que le estoy diciendo es así. Por ahí alguien comentaba en cuanto al guineo, el plátano, decía el maestro Ricardo, somos productores también de plátano en estos momentos. Somos productores de plátano aquí en nuestro estado de Tabasco, una zona platanera, lo que es Tapa, Cunduacán, entre otras más, pero lo mismo, están en estos momentos los ríos, y no es tiempo de lluvia, ojo, todo el tiempo de la lluvia viene a partir de octubre, noviembre, diciembre, pero el agua se adelantó, el tiempo se adelantó porque ya está lloviendo y ya vuelve otra vez el problema del nivel del agua. Entonces, viendo esto que le entraba la sensibilidad al compañero empresario, me llama mucho la atención, maestra, de ver con qué tristeza las políticas públicas se van hacia otro enfoque y ya no hay una mano de obra calificada. Yo a veces pienso, bueno, ¿qué legado va a pasar con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos? Y lo decía, esa palabra que uno utilizó, que habló de sus hijas,
a mí me movió el pandero en este momento, créame, porque yo soy igual así. ¿Qué va a pasar si no los enseñamos a trabajar con nuestras manos, al cultivo? ¿Por qué? Porque nos especializamos, porque nos preparamos en otras cosas, en otras actividades. Ya no hay quien produzca el campo. México es un país muy rico en muchos minerales. También éramos un estado ganadero 100%. Todo el ganado que estamos consumiendo, maestra, todo el ganado que se está consumiendo en los mercados, en los 6 mercados y en los supermercados de aquí del estado y del sureste de la República Mexicana, no es ganado producido aquí en Tabasco. Todo el ganado viene del norte. No sabemos qué traiga, clenbuterol, enfermedades, consecuencias, no sabemos. Teníamos un rastro TIF especializado donde se sacrificaban 1,200 reses de ganado hace 15, 20 años. Ese lugar se está vendiendo para crear o construir un centro de convenciones para fiesta. Imagínense usted la bendita mentalidad cuando tenemos 3 naves grandísimas que fueron construidas en un Hawái que rellenaron, y cada nada llueve tantito y se va al agua. Entonces, es parte, nosotros vivimos de la cultura del agua, pero la gente está acostumbrada a vivir así. Sin embargo, el apoyo, como bien decía usted, se ha menguado, se ha visto mínimo en ese sentido. Yo, aparte de ser docente y abogado, me dedico al ámbito de la comunicación desde hace 28 años, entonces es un reclamo. Tengo un medio de comunicación entonces en ese espacio lo tiro casi a diario en redes sociales, lo he venido haciendo en los programas de radio, cual he tenido la oportunidad de estar en periódicos, en foros. Necesitamos mirar al campo, miremos al campo, si no, no sabemos qué vamos a consumir el día de mañana. Yo felicito a ese empresario que todavía tiene el deseo de sobresalir, el deseo de ver por él y por su familia y por esas empresas. Y le quiero decir con tristeza, muchas empresas han cerrado aquí. Yo he estado caminando hacia el norte de la República Mexicana, todo lo que es el sureste o se van a Mérida o se van hacia el centro del país, en lo que es Querétaro, a formar otras empresas allá con industrias. ¿Por qué? Porque dicen que nuestro campo, nuestro hato ganadero ya no da, nuestras palmas, nuestros productos, nuestras siembras no se dan. Acá cosechamos guayaba, estamos en la cosecha del mango. Hay como más de 15 especies de mango en estos momentos aquí en el territorio. Mango jobo, mango manila, hasta canción le hizo por ahí un mexicano, un tabasqueño, autor, el mango manila le hizo ahí una canción al mango. Olvídese, muchísimos productos. No se da en nuestro estado y en nuestro país lo que no sembramos, pero sí tenemos que exigirle a nuestras autoridades que cumplan con los lineamientos, que se apeguen a las normas jurídicas. He insistido, maestre, con esto voy a terminar. He insistido, he rogado que si no conocemos la materia de derecho, no vamos a poder defender. Es lamentable. 500 diputados fueron electos en estos momentos en nuestro Congreso Nacional. Tenemos una Cámara Nacional, un Congreso de la Unión, 500 diputados, de los cuales muchos son de Tabasco. Antier platicaba yo con uno de ellos y le digo, ¿qué piensas hacer? ¿Qué propuesta vas a llevar? Miren, el campo se está acabando. Y hoy usted lo está confirmando con ese video y con todos estos temas que con mucha prontitud nos han compartido. No sabemos qué van a comer más adelante nuestras familias si no cultivamos nuestras tierras. Hay países, y usted lo sabe, maestra, usted como conocedora de la materia, donde viven de la yuca. Acá en nuestra región se produce mucho la yuca. Y decía por ahí una de las maestras que consumimos algo similar a la papa, al camote, que son de las mismas especies, pero realmente son pocas las empresas y las industrias que se dedican a ello y quienes la quieran impulsar. Ese es el otro detalle. Y de la delincuencia, pues, ¿qué le puedo decir? Estamos al azote, maestro. Estamos al azote. Nuestro país nos han golpeado mucho en ese sistema. Yo felicito a
a ustedes en sus países y no dejen, por favor, no dejemos de mirar al campo, pero algo, aprendamos un poquito de derecho para que podamos discutirles que sí existen políticas públicas, que sí necesitamos que se mire al campo de nuestros países, porque somos quienes estamos produciendo. Si no, vamos a llegar a ser como Estados Unidos, solamente consumidores. Y como siempre digo algo, maestra, lo que hoy es noticia, mañana será historia. Lo que hoy estamos viendo, mañana lo vamos a lamentar. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias. Bueno, gracias. Como pudimos ver, ¿verdad? En el video hay partes que son bien conmovedoras. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando un diplomado en desarrollo sostenible, pues debemos de perseguir eso, ¿verdad? Que todo se desarrolle de una manera que sea sustentable, que quiere decir que mi desarrollo no impacte sobre otro de manera negativa, ¿sí? Por ejemplo, las industrias se supone que deben de cumplir con una ley desde el principio, igual el agua que se desecha o las contaminaciones también están reguladas, deberían de estar reguladas, sobre todo el agua, que es algo tan vital como pudimos ver en el video. Y qué triste para esta provincia de Chile, que era muy abundante. Si se fijaron al principio, la señora decía que habían duraznos, dátiles y todo lo demás, y ahora ya no hay nada. Entonces, ¿por qué? Porque privatizaron el agua y acceder al agua para las personas más pobres se convirtió en un lujo, cuando el agua debería de ser un derecho humano. Entonces, también nosotros velar porque esto sea siempre un derecho. Por ejemplo, acá en El Salvador no hay una ley todavía que diga que el agua es un derecho, sin embargo, se está viendo que esto sea aprobado. Habría que ver, y como tantas leyes que hay, también velar porque la ley realmente se cumpla. Diga Leo Velázquez. Buenas tardes, maestra. Soy Lorena Velázquez de Tabasco también. Yo lo que veía en el video que me hace ruido conforme al diplomado que estamos llevando es que realmente se le deja la labor digamos que al gobierno, pero vemos este luchador social en Chile que estaba hablando sobre los derechos del agua, que aquí nos pasa lo mismo, como que ha habido una creciente indiferencia entre los problemas sociales, y este congreso, bueno, o lo que está haciendo ahorita que estamos estudiando un poquito más a fondo, es algo que viene pasando en México desde hace muchos años. Sin embargo, muchos de nosotros no estábamos involucrados en esto que está pasando. Entonces, es algo que pues la ONU lo plantea en lo que son los principios, ¿no?, para el Plan de Desarrollo 2030, que realmente tienen que haber muchos agentes involucrados en este cambio, porque, por ejemplo, a nosotros nos va a tocar un papel muy importante en cuanto a los cambios de uso de papeles, en cuanto al uso del agua, las energías eléctricas, porque estamos hablando a nivel de catedráticos, administrativos y alumnos. Y si no hay una buena organización, yo creo que tampoco vamos a saber comer bien, no vamos a saber desarrollar muchas cosas que son de suma importancia. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en el área de plátanos también, y vemos que no hay un cuidado del agua. Nosotros aquí en México tenemos, efectivamente, estamos rodeados de agua, pero no hay un programa de cuidado y conservación de esas zonas. Hay muchas zonas protegidas aquí que por debajo del agua ya está trabajando Pemex explotando todas esas áreas. Y viene precisamente a nivel federal ese planteamiento, porque aquí hay una zona indígena que están luchando y que aparentemente se les hace mucha promoción de su cultura. Sin embargo, la orden viene a nivel federal de seguir explotando esas zonas protegidas, ¿no? Entonces, como que
mientras nosotros no tomemos una postura de realmente voy a hacer algo por la siguiente generación, creo que vamos a seguir acumulando cursos, conocimiento y no hacer uso de lo que ya nosotros sabemos, porque aquí en este curso habemos de diferentes carreras, de diferentes campos y yo creo que nos va a faltar entonces esa cohesión. Por ejemplo, nosotros aquí somos 10 alumnos de la Universidad de Alfa y Omega que estamos tomando este diplomado. Entonces hay de diferentes campos de estudio que yo creo que se puede lograr mucho, pero siempre pensando a nivel general, no a nivel un beneficio personal, sino realmente qué le queremos dejar a las próximas generaciones. O sea, qué queremos que los que ya son papás, qué le quieren dejar a sus hijos. No siempre hablamos de dejarles lo mejor, que vean un planeta verde, un planeta mejor, pero a veces es poesía, no es realmente un estilo de vida que estemos implementando, que digamos, me queda cerca, camino más, hago ejercicio. Bueno, en nuestra ciudad es más difícil porque hay mucho calor y mucha humedad, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer nosotros en cuanto a reciclado, en cuanto a una alimentación sana, que nos va a costar, sí, pero que yo creo que estamos a tiempo para poder seguir teniendo mejores expectativas de vida, ¿no? Ok, está bien, Maribel. No le escuchamos, Maribel. Perdón, coincido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas, o buenas noches por allá. Coincido con lo que mencionaba la maestra Lorena. Efectivamente, independientemente de lo que comentó ya también nuestro compañero, el doctor Gallegos, hacer hincapié y precisamente, ¿no? Darle como ese apoyo, el resultado a este diplomado que estamos tomando. Entonces, en esta parte yo me quedé analizando, por ejemplo, de toda la explicación que nos dio el día de hoy y poder concientizar de alguna manera hacia la población y empezando obviamente por nuestras casas, nuestras familias, los alumnos, en el cual sí realmente sabemos, y hace rato hicieron mención de qué tan rico es, por ejemplo, acá en México, todavía a pesar de la situación que estamos hablando y comparándonos con otros países, ¿no? Todavía tenemos esa oportunidad, aún todavía aparecemos como en los quintos lugares de los que se puede decir, ¿no? Producen o exportan productos orgánicos, aunque a lo mejor quizás desconocemos un poco, ¿verdad? Decíamos, pero qué bueno, ¿no? Esta clase también nos ayuda a poder diferenciar en un momento dado, ¿no? Bueno, entre otros mencionamos algunos estados como Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, con el café, independientemente, ¿no? Que pues ya conocemos, ¿no? Entonces, como productos orgánicos y aparte muchísimos árboles, muchísimos frutos de lo que es la flora que mencionábamos también y parte de la fauna, ¿no? La ganadería. Entonces, sí hay programas, ya se está trabajando con compostas, se están utilizando, por ejemplo, esos materiales que mencionaba como que nos ayudan como nitrógeno, como en el caso del carbono, todas esas hojarascas de diferentes tipos de árboles que mencionábamos. Hay muchísimos, tenemos una gran biodiversidad también aquí en Tabasco, entonces tomar y tomar, vaya, pero así como que decimos ya, ¿no? Para este desarrollo sustentable, sostenible, para poder rescatar esto, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho para poder hacer, pero podemos empezar, como bien decía también la maestra anteriormente, hacer conciencia y tener ese conocimiento y sacarle provecho, obviamente, ¿no? Tomando en cuenta también los programas federales que nos estén proporcionando para beneficio propio de nuestro país. Bueno, sería mi aportación y agradezco también toda la aportación que nos ha brindado el día de hoy. Ok, gracias. Sí, como podemos también ver, que cada uno en donde nosotros nos desarrollemos, en la carrera en la que estemos o en el lugar del trabajo donde nos desarrollemos, pongamos en práctica tanto nuestra ética, nuestros valores, como también el cuidado al medio ambiente,
que también cada uno podemos hacer un granito, ¿verdad?, de arena. Por ejemplo, en nuestras casas, tratar de consumir alimentos un poco más naturales y también apoyar a los productores locales también, tratar de comprar nuestros productos a productores locales. Eso también sería un gran apoyo y de esta manera vamos a ir desarrollándonos de manera sostenible, como les decía. En mi caso, que he tenido la oportunidad de trabajar en la industria, he tratado de hacerlo lo más ético posible también. Por ejemplo, en esta empresa donde estuve trabajando durante 4 años, había mucha contaminación de parte de la empresa. Entonces, tratamos de liderar con otros compañeros un programa en el que pudiéramos también reciclar. Había mucho desperdicio de cartón. Entonces, lo que hacíamos ya fue empezarlo a recolectar para luego poderlo vender, que no era tanto lo que se recolectaba al final, que son $20, por ejemplo, a veces, pero ya esto nos ayudaba a también educar a las personas que trabajaban dentro de la empresa y a poder separar la basura de manera adecuada, y ellos también tenían una remuneración. Por ejemplo, los operarios de esta empresa, con este dinero que recolectábamos de este reciclado, pues tratábamos algunas veces de comprarles algún pastel o algún pan, de repente, como sorprenderlos con algún refrigerio, y ellos sabían que era de parte de lo que habíamos estado haciendo en el reciclado. Entonces, al igual con los desperdicios orgánicos también, los desperdicios vegetales y de frutas, hacíamos lo mismo y evitar que se contaminaran con plásticos para que la parte agrícola pudiera incorporarlo a la tierra, y de esta manera también nosotros reducíamos nuestros desechos de la empresa, porque la empresa no tenía un acceso a la recolección de basura municipal. Entonces había que recolectarla en un predio aparte. Entonces, y los contenedores eran muy pequeños para todo lo que se sacaba. Entonces logramos reducir esos desperdicios que iban a ese contenedor de cierta forma, y los contenedores los desalojábamos cada 6 meses, por ejemplo. Ya esto se desalojaba y ya se llevaba a un lugar donde trataban basura. Entonces, también nosotros podemos hacer nuestra parte donde nos desarrollemos, como les decía. Igual si damos clase, pues tratar de transmitir a nuestros alumnos que cuidan el medio ambiente, cómo pueden consumir cosas de forma más natural, y también que seamos conscientes, ¿verdad?, de lo que nosotros desechamos también, y a no desperdiciar el agua, no desperdiciar los alimentos también. Entonces creo que eso es lo que nosotros podemos aportar. Y no sé si alguien más quiere comentar algo para ir ya cerrando la sesión. Sí, por acá Ricardo Jiménez, Tabasco, México. Maestra, coincido con los demás compañeros. Se hablaban sobre algunas leyes. Fíjese, México pudiera ser considerado un país de leyes, como bien decía usted. Las leyes están para el cuidado, para la preservación. El problema es que esas leyes muchas veces no se cumplen, ¿sí? En cuanto al cuidado del agua, del medio ambiente, los recursos naturales, hay un cuadro que nosotros aprendimos en una maestría con el doctor Abel. Se puede denominar cuadro de síntoma, causa y efecto. Creo que el efecto sería la pérdida de la biodiversidad o el derecho al agua. Los síntomas son precisamente todos esos problemas que se están viviendo: sequía, falta de empleo, pérdida en cuestiones económicas. Pero creo que el punto aquí sería ir directamente a la causa, qué es lo que está realmente generando eso, ¿no? Y haciendo un análisis así rápido, creo que es aquí donde nosotros, en este caso todos los que somos docentes, tenemos esa oportunidad precisamente de formar a los alumnos
en base a esos valores o esos conocimientos, precisamente para eso, ¿no? Buscar la parte de integridad, los valores del cuidado, pero sobre todo, porque al final de cuentas en algún momento ellos van a estar frente a algún corporativo, alguna empresa, y van a tener que tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la intención es de que sus decisiones vayan precisamente lo que dice el desarrollo sustentable, ¿no? Usar los recursos, pero sin comprometer lo de las generaciones futuras. Y bueno, muchos de los problemas es precisamente también la falta del conocimiento tal vez de esta información, como decía la compañera Lorena, pues muchos, pues sí, compramos X productos, ¿no? Pero no sabemos realmente lo que hay detrás de todo eso para que el producto pueda llegar a nosotros. Creo que lo mismo, podemos hacer nosotros en las universidades, pues compartir esa información, ¿no? Para que de una u otra manera los alumnos cuando puedan estar al frente de la toma de esas decisiones, pues puedan ser pues más conscientes en ese sentido en la toma de decisiones, ¿no? A final de cuentas lo que se busca es que todos tengamos una mejor calidad de vida y creo que esta es la parte importante que a diferencia de otros países, si nos midiéramos en este caso con los de Chile, creo que estamos a tiempo nosotros acá en México, gracias a Dios tenemos todavía el derecho al agua. Hubieron muchas luchas, ¿sí? Porque también se quería privatizar el derecho al agua. El actual presidente hace años encabezó una lucha precisamente para evitar la privatización del agua. Gracias a Dios se logró y está establecido en nuestra constitución que es un derecho. Pero creo que sí también esa parte, ¿no? En la cuestión capitalista, medirnos nosotros, ¿no? Y esa es la información que podemos compartir con los alumnos, porque a final de cuentas, a más demanda, pues obviamente mayor producción. Y como decía la persona en el video, ¿no? Si de todas maneras alguien va a producir o va a hacer todo eso para poder satisfacer esa necesidad, pues si alguien más lo va a hacer, pues lo hago yo, ¿no? Pero en este caso a nosotros nos corresponde también el tener el cuidado de las cantidades de los productos que consumimos y sobre todo teniendo la información de cómo es que esos productos pueden llegar a nosotros, ¿no? Gracias. Ok, bueno, igual también para que ustedes puedan tener más información, les compartí un link de la FAO que les coloqué que hay muchos temas, por ejemplo está qué son los alimentos orgánicos, cuáles son las certificaciones, también están ciertas certificaciones que son del comercio justo, de protección de bosques, perdón, pero como decíamos, son certificaciones opcionales. Entonces, al final también queda muy a criterio de las empresas o de los empresarios. Entonces, también eso es importante que como consumidores, si vemos que tiene una certificación de este tipo, pues apoyar estos productos, ya que a nivel político no lo podemos hacer, pero a nivel de consumidores sí. Y también, como les decía, apoyar mucho el comercio local, que de esta forma es como vamos a ir saliendo adelante cada país consumiendo de manera local. Entonces, quedaríamos hasta acá. Yo igual ahora es última vez que lo veo, así que muchas gracias por estas 2 semanas y ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes. Espero poder haberles transmitido un poco de este amplio mundo de los alimentos. Van a seguir compartiendo más adelante con otros docentes, así que muchas gracias y nos vemos ya luego. Y cualquier cosa, pues mis contactos están ahí. Si desean mi correo, también se los voy a colocar en el campo, pues por cualquier cosa que quieran, que necesiten de mí, pues ahí voy a estar. Ha sido un gusto y pasen buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, felicidades, Buenas noches, saludos. maestra. Muy interesante todo, maestra. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, maestra. Chao, chao. Saludos.
¿Qué tal, doctor Abel? Saludos. Aunque sea por este medio, pásela bien, saludos. Hola, ¿cómo estás? Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, pásela bien. Realmente. Era una porquería. Sí.